Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hora. La Biblia dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios capítulo 4, verso 20, aleluya. Mas el eterno Yahweh está conmigo como un poderoso y temible. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetuo oprobio que jamás será olvidado. Jeremías 20:11. Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Salmos 32:7. Alabado sea el santo nombre de nuestro Dios por siempre y para siempre. Aleluya. Exaltamos el nombre de nuestro Redentor Jesucristo de Nazaret en esta hora. Dios te bendiga, apreciado oyente. Estas citas bíblicas que acabo yo de mencionar son solo algunas de las cuales nos aseguran la garantía del tema que hoy analizaremos, el cual es el poder sobre el enemigo. Para entender bien, vamos a definir los dos principales conceptos en el título: poder y enemigo. Claro está que daremos la definición de ambos conceptos en primer lugar, pidiendo al Espíritu Santo su ayuda y dirección, y lo veremos desde el punto de vista bíblico, que es el que nos interesa, para lograr su análisis y comprensión en materia espiritual. Aleluya. Entonces, ¿de qué tipo de poder estamos bíblicamente hablando? El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Claro está entonces, con base en esta cita bíblica, que el poder que estamos analizando proviene del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Pero ¿cómo podemos obtener ese poder o quién lo otorga? Bueno, ¿cómo se obtiene? Esto significa que el Espíritu Santo vendrá a nosotros solo cuando seamos fieles a Dios y deseemos su presencia. Para ser dignos de recibir al Espíritu Santo, debemos tratar anhelosamente de obedecer los mandamientos de Dios y mantener nuestras acciones y nuestros pensamientos puros, alejarnos del pecado y tratar de vivir en santidad. Sí, algo muy importante es que reconozcamos que el poder, es decir, el Espíritu Santo, solamente hay uno. Solo alguien lo puede dar. ¿Y quién es ese alguien? Pues la respuesta también está en la Biblia. Juan el Bautista dijo en Mateo capítulo 3, verso 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Esto dijo Juan el Bautista refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Sí, Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es quien bautiza con el Espíritu Santo de Dios y a su vez reviste de poder celestial al que lo recibe. Sí, el poder que proviene del Espíritu Santo, Jesús lo dio a sus discípulos. Él les dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto quedó registrado en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 5. Hay una cita poderosa que refleja el tema del que hoy estamos hablando, poder sobre el enemigo. Le voy a dar lectura a continuación, está en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 19, que dice, he aquí os doy potestad, dijo el Señor Jesucristo, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bendito sea el Señor. Vemos entonces que el Señor no se reservó nada. Potestad es poder. Poder. Nos dio potestad a sus discípulos, a su iglesia y a todo aquel que en Él cree. Primeramente para que no se pierda y tenga vida eterna, y también para que militemos en esta tierra como embajadores del reino celestial, ejerciendo poder y autoridad. La primera cita bíblica que mencionábamos decía, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y es así porque al leer la Biblia, nosotros nos damos cuenta que tanto el Señor Jesucristo como sus discípulos y apóstoles
demostraron el poder que había en ellos para vencer al enemigo, las enfermedades, las personas que estaban endemoniadas, toda situación adversa. Sí, el primero de ellos, el Señor Jesucristo, el más grande, pero también sus discípulos y sus apóstoles. Recordemos, por ejemplo, el caso de Pablo, cuando había naufragado en la isla de Malta y se encontraba recogiendo leña para hacer fuego, y dice la Biblia que una serpiente venenosa le picó en la mano, le mordió, y todos esperaban que cayera muerto, y sin embargo no pasó nada. Pablo simplemente sacudió su mano y esa serpiente cayó en el fuego y no pasó nada, porque Pablo había sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios en Damasco, el día de su conversión. Aleluya. También Pedro, la Biblia relata que Pedro solamente caminaba y a la orilla de la calle le traían los enfermos, y sola la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y no era Pedro ni era Pablo, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, quien los había bautizado y los había revestido de poder, para que cuando anunciasen el evangelio del reino, lo hicieran con señales y prodigios. Aleluya. Pero eso no solo está reservado para la iglesia como se conoce primitiva. Está a disposición de toda la iglesia, de nosotros. Si le buscamos, como había dicho yo al principio, con todo nuestro corazón, si anhelamos al Espíritu Santo de Dios, Jesucristo nos lo dará. Y entonces podemos en estos tiempos ejercer poder sobre el enemigo y resolver todo tipo de situaciones que hoy aquejan a la humanidad, como lo harían también sus discípulos y apóstoles. El Señor Jesucristo otorga este poder a todo aquel que en Él cree, como lo dijimos antes. Dice la palabra de Dios para que sepamos quién es ese enemigo ante el cual tenemos que ejercer ese poder y autoridad. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 9 y 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Sí, este es el enemigo, el que actuó desde la primera vez en el Edén, haciendo que el hombre caera de la gracia de Dios y dando paso a la entrada del pecado, la muerte y la destrucción. Esto es lo que la Biblia relata, y ese es el poder que tenemos sobre el enemigo. Bendito sea el Señor. Ese poder está disponible, como ya le dije, para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, lo confiesa como su Señor y Salvador, vive una vida agradando a Dios, cumpliendo sus mandamientos, alejado del pecado, practicando la justicia, viviendo en santidad. Y de esa manera podremos traer un poco de alivio a este mundo que se encuentra lleno de tinieblas, dirigiéndose hacia el caos y la destrucción. Bendito sea el Señor. Quiero compartirles que me llamó mucho la atención que cuando me preparaba para este tema, buscando en la palabra de Dios todas las referencias bíblicas, se referían únicamente a la fe. Y entonces me pregunté y analicé y dije, ¿qué tiene que ver la fe con el tema del poder que tenemos sobre el enemigo? Al analizarlas todas y, como decíamos al inicio, pedir la dirección del Espíritu Santo, descubrí que sí, definitivamente lo tiene que ver todo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Relata primera de Juan capítulo 5 versos 4 y 5. Aleluya. Esa es una reveladora y muy grande cita bíblica de la palabra del Señor. Sí, la fe es la que vence. Y también el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el nombre que es sobre todo nombre, como lo relata el libro de Filipenses, tiene todo poder y autoridad, porque dice la Biblia que le ha sido dado un nombre para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya. El poder radica en el nombre del Señor Jesucristo, el poder y la autoridad para su iglesia.
para su pueblo, para sus hijos, radica en el nombre del Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, por el cual es bautizado todo aquel que en él cree. Esta es la meditación que el Señor nos ha dado en el poder sobre el enemigo. Tú puedes ejercerla. Tú puedes pedirle al Espíritu Santo de Dios que venga a tu vida, te llene y te revista de este poder para poder ejercerlo en todas las situaciones de vida, para poder mostrar señales y maravillas, prodigios del reino de Dios en esta tierra y ayudar a libertar a los cautivos. Bendito sea el Señor. Analiza e inquiere en tu corazón, hoy más que nunca es necesario. Dios te bendiga, apreciado oyente. Aleluya. Que tú exaltes, que tú declares.